este capítulo vamos a ver cómo levantar tridimensionalmente el plano de una vivienda con el fin de obtener esa vivienda en 3 dimensiones. He aprovechado un plano de una práctica anterior de la parte de iniciación que ya teníamos realizado y os explico un poquito qué es lo que he ido haciendo. He seleccionado todo lo que es el dibujo original y me lo he llevado a la capa muros, que como veis tiene el candado porque la he bloqueado. Y yo voy a dibujar en la capa 3D muros. Bien, en el modo de referencia a objetos, parámetros, he dejado únicamente el punto final como modo de referencia a objetos marcado por defecto. Y he ido calcando, mediante una polilínea, he ido calcando los elementos, los tabiques, en este caso los muros y tabiques que ya teníamos dibujados. Solamente me queda hacerlo para esta zona, que como veis, pues al tener activado única y exclusivamente el modo de referencia a objetos punto final, es bastante sencillo de realizar. Bien, veis que ya tenemos todos nuestros muros y tabiques en la capa 3D, pues lo que vamos a hacer va a ser una extrusión. Nos vamos a la vista isométrica y elegimos extrusión. Vamos a seleccionar mediante una ventana todo, puesto que los objetos que están en la capa bloqueada no van a verse afectados. Y ahora vamos a marcar la altura de extrusión, que en este caso le damos 350, puesto que nuestro dibujo estaba realizado en centímetros. Bien, veis que pues ya hemos obtenido, como veis, el levantamiento de muros y tabiques de nuestra vivienda. Nos queda la parte de puertas y ventanas con petos y demás, que deberemos ir dibujando pues de una manera manual. Vamos a recordar que le hemos dado 350 centímetros de altura porque posteriormente vamos a hacer una prueba de corte con el fin de que podáis comprobar cómo utilizar la herramienta que hemos visto en el capítulo anterior, en este caso de modelado arquitectónico. Bien, vamos a dibujar los petos de las ventanas mediante rectángulos que vamos a extruir con una altura de 90 centímetros. Vamos a ir cambiando la vista y aquí vamos a realizar lo mismo. Aquí ya lo podemos realizar mediante rectángulos. Como veis, seleccionamos una esquina y la esquina opuesta y automáticamente estamos yendo al lugar adecuado. Aquí hacemos lo mismo, un rectángulo desde esta esquina a la esquina opuesta y una extrusión de 90 y cambiamos nuestra vista. Para esta ventana hacemos lo mismo, rectángulo desde una esquina a la esquina opuesta, 90. Bien, ya tenemos la parte inferior y ahora vamos a realizar la parte superior. En la parte superior vamos a suponer que nuestras ventanas van a tener pues 1,40 por ejemplo. Por lo tanto, si le hemos dado 90 al muro y ahora le damos 1,40 a la ventana, tendremos 2,30, que hasta 3,50 serían 1,20. Pues dibujamos el rectángulo. Tenemos que tener cuidado ya cuando estamos en planos superiores, porque como veis el modo de referencia a objetos nos lleva siempre a la parte, al plano que tenemos activo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, de una manera muy sencilla, vamos a marcar que el plano esté en nuestra parte superior mediante el sistema de coordenadas marcado por 3 puntos. Ahora dibujamos, como veis, sin problema nuestro rectángulo y lo único es que le tenemos que dar una extrusión de menos 120 negativa para que vaya hacia abajo. Seguimos cambiando las vistas, seguimos haciendo la misma operación. Menos 120.
menos 120. Y para las puertas pues vamos a hacer exactamente lo mismo. También le vamos a dar 120 hacia abajo para que la altura, la parte superior de las puertas coincida con la parte superior de las ventanas. Aquí, como todas las puertas interiores son iguales, pues incluso podríamos utilizar la orden de copiar. De esa manera todas las puertas que tienen la misma anchura, veis que las realizamos de una sola vez y solamente nos quedaría la puerta de entrada menos 120. Bien, una vez que tenemos ya todo, como veis, interiormente dibujado, pues vamos a seleccionarlo y vamos a darle unión. Seleccionamos todos los objetos y, como veis, todos aquellos muros, tabiques, huecos de ventanas han quedado unidos. Bien, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es cortar los muros de esta vivienda para acoplar un tejado inclinado a dos aguas cuyo perfil veis aquí dibujado. He dibujado la polilínea que va a dar mediante extrusión origen a ese tejado. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser apoyándonos, veis que he dibujado aquí unas líneas bidimensionales de ayuda. Vamos a apoyarnos en esas líneas para dibujar unos rectángulos que nos van a servir como plano de corte. Dibujamos el primero. Bien, no debemos olvidarnos, como veis aquí, de ubicar nuestro sistema de coordenadas en la posición correcta. Y ahora sí, vamos a elegir el punto medio. Bueno, empezamos aquí y acabamos aquí. Y ahora empezamos aquí y acabamos aquí. Vamos a girar. Vamos a dar una vista y vamos a girar los rectángulos. Vamos a darle referencia. El punto, ese es el ángulo original y ese sería el ángulo final. Y para este elegimos la referencia desde aquí punto base, referencia desde aquí hasta aquí. Bueno, si volvemos a nuestra vista isométrica vemos que efectivamente podemos eliminar ya las líneas auxiliares y tenemos los dos rectángulos que, como veis, forman el plano de corte. Pues vamos a proceder a cortar. Elegimos el sólido, en este caso, que son las paredes, lado de objeto, y seleccionamos este rectángulo y mantenemos el lado inferior. Y vamos a repetir la operación con este, manteniendo también el lado inferior. Bien, ya podemos eliminar los rectángulos. Bueno, los vamos a mantener para que nos sirvan de guía, porque vamos a extruir esta polilínea marcando la altura de extrusión. Como veis, se nos ha ido hacia el otro lado, puesto que el eje Z lo teníamos orientado, pues no tenemos más que desplazar nuestro tejado y ahora vamos a eliminar los dos rectángulos que nos sobran. Bien, para terminar, pues lo único que podíamos hacer es crear una nueva capa que le vamos a llamar 3D suelo. Vamos a elegir otro color, más que nada por diferenciar. Y lo que vamos a hacer es, eligiendo el sistema de coordenadas universal, yéndonos a la capa 3D suelo, vamos a
ocultar la capa muros y vamos a dibujar mediante una polilínea el contorno de nuestra vivienda para hacer el suelo de la misma. Bien, vamos a hacer una pequeña acera que va a tener unos 100 centímetros y lo que vamos a hacer va a ser extruir pues unos 20 centímetros hacia abajo en el lado negativo. Bien, ahora sí mostramos la capa muros 3D muros y ocultamos la original. Veis cómo bueno, podemos borrar esta polilínea. Veis cómo de una manera pues más o menos rápida y sencilla hemos obtenido un modelo tridimensional de una vivienda partiendo de su plano en 2 dimensiones. Para finalizar os mostraré también un pequeño truco que nos va a permitir mostrar unas perspectivas pues más acordes a lo que es el modelado arquitectónico, como son las perspectivas cónicas. Teniendo la órbita activa, si nosotros ahora hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos del menú elegimos proyección, podemos ver que ahora mismo lo tenemos en paralelo, es decir, que ahora las perspectivas que se nos muestran son isométricas o axonométricas, y si le damos en perspectiva, fijaros cómo automáticamente pues bueno, nos cambia la perspectiva acónica. Evidentemente, ahora si intentamos hacer un desplazamiento, pues no nos responde el ratón como anteriormente cuando teníamos la proyección paralela, y todo ese movimiento lo tendremos que hacer a través de esta barra de herramientas. Con la herramienta esta podemos acercar o alejar nuestra cámara. Incluso ahora sí que podemos, si pinchamos en la ruleta del ratón, podemos ir modificando el punto de vista de nuestra vivienda tridimensional. Pues bien, de momento con esto acabamos este capítulo. Habéis podido ver la manera más o menos sencilla, y quizás nos quedaría evidentemente completar nuestro modelo pues con el modelado tridimensional de todas las ventanas y puertas, con el fin de darle un mayor realismo a nuestro dibujo.